buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva programación de la Hora de la Justicia, como todos los miércoles. Me acompañan mi distinguido colega y amigo Germán Francone, Víctor Salazar, un invitado de lujo que tenemos hoy en la mesa. Y vamos a tratar un tema muy, pero muy importante, que está muy de moda en lo que es la psicología forense, que es un tema trascendental para el derecho penal, para el derecho procesal penal más específicamente. Y tenemos un invitado realmente de lujo que ya está conectado desde Madrid, España, lo estamos viendo en pantalla, que es el profesor Luis Gutiérrez Morante. Recordar... Hola. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Recordar que adhiere a estas conversaciones el Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra y que estamos transmitiendo también desde el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Así es que vamos a hablar, como dije, de este tema tan importante, tan trascendente para entender cómo se reconstruyen los procesos judiciales. Y para explorar este tema nos acompaña, como dije, desde Madrid, que lo estamos viendo en pantalla, este invitado tan especial, que es profesor en psicología, que además es un experto en análisis del testimonio, en credibilidad del testimonio, y está cursando actualmente su doctorado, que es Luis Gutiérrez Morante. Después vamos a poner abajo en el link el Instagram de Luis y el teléfono de contacto para aquellos que lo quieran contactar, ¿no? Luis, además de psicólogo con especialidad forense y de profesor en muchísimas universidades de España y de Europa, está actualmente, como dije, trabajando en su tesis doctoral y es un gran experto, lo reitero, en evaluar la credibilidad de los testigos en entornos legales. Así que vamos a tratar de exprimirlo al máximo en esta hora que tenemos de programación. Vamos a sacarle todo el jugo que podamos, ya que es un tema recontra apasionante y, como dije, que está muy, pero muy en boga en los ámbitos forenses y sobre todo en los casos de abusos sexuales, ¿no es cierto? Por eso trajimos en este panel a dos expertos, ¿no? Estamos con el vicerrector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Adriano Pietra, y con mi coequiper, Germán Francone. Ahora, voy a también destacar antes de comenzar que hay alumnos de la Universidad de Morón que están conectados, no pudimos dar la clase, pero seguramente le mandamos un gran saludo a todos los alumnos de la carrera de grado de Derecho Penal 1 que están conectados en este momento, y también quizás a los alumnos de José C. Paz, de la Cátedra de Derecho Penal y de Criminología. Un saludo grande a todos los nuevos colegas. A todos los futuros. Todos los futuros nuevos colegas. Y por supuesto, como siempre, a todo el equipo de Dos Reyes Stream, que nos acompañan ahí desde los controles, a Karina Arzaimenda, a Mauricio Baños. Quiero hacer una última aclaración y ya empezamos a hablar con el colega, y es que muchos de ustedes quizás están esperando que hablemos en este contexto del caso de Julieta Prandi, ya que ha sido un hecho extremadamente complejo, que ha tenido mucha repercusión pública y en el cual hemos estado trabajando con mi querido colega Germán Francone y todo el equipo del doctor Fernando Burlando, que hay que aprovechar para decirlo, ¿no? Entre paréntesis, ayer lanzó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Pero no vamos a hablar ni de política, ni tampoco de ningún caso penal en particular. Ya le hemos dedicado muchos programas al tema Prandi, así que para nosotros es un tema cerrado hasta que se expida el máximo tribunal con especialidad penal de la provincia de Buenos Aires. Y entonces en el programa de hoy nos vamos a enfocar junto con Luis Gutiérrez Morante de la psicología del testimonio de manera abstracta en general, porque queremos sobre todo hacer foco en la ciencia que está detrás de la psicología del testimonio en todos los procesos en general. Así que obviamente que casos como el de Julieta Prandi nos muestran que es vital, que es fundamental poder entender cuánto un testimonio es verosímil y cuándo pueden existir factores que distorsionen y cómo es que se hace un análisis serio, científico, sobre la credibilidad de un testigo. Así que
sin preámbulos, vamos a darle de una vez por todas la bienvenida a Morante. Muy bienvenido, Luis. Que tengas la mejor de las bienvenidas a nuestro programa La Hora de la Justicia. Gracias por compartir esta hora, este rato con nosotros. Y si te parece, te doy la palabra para que te presentes. Insisto, la producción puede poner el Instagram, pasarlo por WhatsApp, así. ¿Cómo es tu Instagram, Luis? Así ya lo anotan abajo en el Zócalo, tu Instagram, tu teléfono, no sé, la manera de contactarte. Y te vamos a ir haciendo algunas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas para hacerte en el día de hoy, porque es un tema que realmente nos apasiona, además de estar muy en boga en los procesos penales y en la psicología forense en general. ¿Cómo andás, Luis? ¿Desde qué hora es? Primero, ¿qué hora es en Madrid? Aquí son casi las 12, ya, casi las 12 de la noche. 12 de la noche. 12 de la noche, perdón, triple mérito, te vamos a tener sin dormir, después nos va a demandar después por los daños y perjuicios. Esperemos que no no pasa nada, se aprovecha. Bueno, ¿cómo andás, Luis? Lo primero, a ver, que nos cuentes un poco, que le cuentes un poco a la audiencia de Argentina, de Buenos Aires y de otros países que también nos están mirando, ¿cómo es que nació tu vocación por la psicología del testimonio? Contanos un poquito por qué decidiste dedicarte a esta disciplina científica, a esta área del conocimiento, y en definitiva, si también podés resumirnos en muy pocas palabras, teniendo en cuenta que nos están escuchando no solamente abogados, sino estudiantes de abogacía y que la mayoría no somos psicólogos. ¿Qué es esto tan relevante en el ámbito judicial, que es lo que se llama psicología del testimonio, Luis? Vale. Bueno, en primer lugar, Javier, muchas gracias por invitarme. Yo llevaba ya varios días escuchándoos, estaba de vacaciones y yo me metí ahí en el programa y la verdad es que tenía muchas ganas de venir y estar con vosotros. O sea que de primera mano os lo agradezco mucho. ¿Cómo me encontré yo con la psicología del testimonio? Bueno, pues un poco de rebote, la verdad. Yo estudié psicología queriendo hacer todo esto del perfilamiento criminal, bueno, un poco lo que veía en la tele, ¿no? Pues típicas series de En busca del criminal, ¿no? Y había una asignatura en la carrera que más o menos trataba de eso. Pero bueno, mucha gente se apuntaba a esa asignatura. Entonces nosotros tenemos 4 años. ¿Cuál era esa asignatura? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba la asignatura esa? Se llamaba Psicología Forense y Criminal o algo así. Okay. Y mi interés era apuntarme ahí, pero bueno, se apuntaba mucha gente y me podía apuntar en tercero o en cuarto. Y en tercero no me apunté porque había mucha gente y me encontré con una que se llamaba Psicología del Testimonio, que no sabía yo muy bien si meterme o no, y me dijo, madre, métete, que parece que te va a gustar. Y fue tu vocación al final. Era tu vocación. Sí, y yo me metí ahí y empezó a hablar la profesora y dije, bueno, esto es lo mío. Entonces, no sé, fue un flechazo, fue como cuando te enamoras con tu pareja, ¿no? Me senté ahí y ya está, y nunca falté a ninguna clase, me gustó muchísimo. Y así fue, realmente. A partir de ahí empecé a entrar en un equipo de investigación y hasta el día de hoy. Me preguntabas qué es la psicología del testimonio. ¿Qué es? Claro, bueno, ¿qué es? En pocas palabras, definirla. Obviamente, no de manera científica, sino para que la gente que nos está escuchando lo entienda. ¿Qué es la psicología del testimonio, si la tuvieras que definir para gente que no entiende nada, en muy pocas palabras? Vale, pues diría como... consiste en aplicar el conocimiento que tenemos sobre cómo funciona la memoria para valorar hasta qué punto un testimonio, una declaración puede ser más o menos exacta. Bien. Está perfecto. Me encantó la definición. A ver, Luis, ¿cómo le podríamos explicar a los alumnos de abogacía cuáles son los principales criterios, ¿no?, que usa un psicólogo del testimonio, no sé si está bien llamarlo de esa manera, ¿no?, sobre la credibilidad de un testigo? ¿Qué criterios utilizan los especialistas, los expertos, los peritos, ¿no? Vale. Nosotros, más que de credibilidad del testigo, hablamos de credibilidad de un testimonio, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener a una persona que miente mucho, ¿no? Pero para el caso concreto no le interesa mentir, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor podemos decir,
No, pues es que esta persona no es muy creíble. No. Bueno, nos referimos más bien al testimonio. Este testimonio en concreto es más creíble o menos creíble. A mí particularmente es un término que no me gusta, más o menos creíble, sino yo diría más o menos exacto. Es decir, lo que esta persona nos está contando se ajusta con la realidad o no. Mira, es fantástico lo que está contando Luis, o sea, algo que es la credibilidad del testimonio y otra cosa es la credibilidad del testigo. A ver, y entonces, yendo un poquito por acá, ¿cuáles serían los principales criterios para valorar la credibilidad de un testimonio? Luis, si se puede... Vale. Pues sí, nosotros hablamos en términos de hipótesis, ¿no? Esto todo desde la psicología, porque creo que a veces choca con el derecho. Entonces, por lo menos aquí en España, desde la psicología, lo primero que valoramos es, sobre todo, hasta qué punto ese relato puede corresponder con una falsa memoria, es decir, que esté recordando algo que realmente no ocurrió, que esté significativamente distorsionado, o sea que ese relato más o menos ocurrió, pero hay cuestiones importantes que están siendo distorsionadas, no de manera voluntaria, o hasta qué punto más o menos puede estar mintiendo esta persona. Que eso, adelanto que con el tema de los adultos no se puede. Claro. O por ahora no tenemos evidencia científica como para valorar si una persona miente o dice la verdad. Y entonces, ¿cuáles serían los principales criterios? ¿Cómo distinguís un recuerdo genuino de uno falso? ¿Y qué impacto, por ejemplo, puede tener el estrés o el trauma en la memoria de un testigo? Vale. Tema de analizar hasta qué punto un recuerdo es falso o no es relativamente complejo, es técnico. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se ha desarrollado todo ese relato a lo largo del tiempo y hasta qué punto ha podido haber factores que están científicamente probados que alteran los recuerdos, por ejemplo. ¿Ha pasado mucho tiempo o no? ¿Se le ha pedido que lo relate en diversas ocasiones o no? Las condiciones en las que ocurrió el suceso, ¿cómo eran? Pues no, estabas planteando el tema del trauma. Los recuerdos traumáticos son muy peculiares. Yo quiero aquí, ¿no?, soltar la idea de que el trauma no se olvida, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que el trauma se reprime y no me he acordado en 40 años y de repente me acuerdo. Bueno, no tenemos evidencia científica de que eso ocurra. En general, el trauma no se olvida. Pero una cosa es que el trauma no se olvide y otra cosa es que claro, que estés en condiciones... no puedas recordar un suceso traumático que no te haya ocurrido. A ver, repetí un poco eso. Repetí un poco eso de vuelta, sí, para que quede bien en claro. Sí, supongamos que pues a mí me ha ocurrido un suceso muy impactante, muy estresante, que me ha generado un trauma. Yo ese evento no lo voy a olvidar. Claro. Se me distorsionará en determinados detalles y no lo recordaré con plena exactitud. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo recordar un evento traumático, sobre todo si han pasado muchísimos años, que no me haya ocurrido. Vos podés recordar algo que no te haya ocurrido. No haya ¿Y cómo se construye ese no ocurrido? Vale. Ese hecho no ocurrido en la memoria de un testigo, de una eventual víctima? Eso es algo muy... Es decir, es algo complicado. No, los falsos recuerdos no se instauran así como el que va por una barra de pan, ¿no? Es algo, bueno, pues se tienen que dar una serie de cuestiones. Lo primero es que sea algo que tú creas que te ha podido ocurrir, ¿no? Esto en ocasiones nos pasa con abusos sexuales a menores. No sé si habéis oído el caso McMartin, que es ¿no?, el de la escuela. Luego, una vez hay un hecho que nos ha podido ocurrir, tenemos que estar convencidos de que nos ha ocurrido. A partir de ahí, lo vamos contando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y esa historia, digamos, va gestando
en nuestra mente y se va generando. Es tremendo lo que es tremendo lo que nos está explicando. Igual de todos modos, Luis, en un momento del relato tuyo haces una diferenciación entre adultos y menores. O sea, cuando hablaste de menores puede caber la duda, pero respecto de adultos es imposible poder generar una idea así, ¿no? Me pareció entender eso. Claro, entiendo que el adulto o te está mintiendo o no. Va, en realidad, a lo largo del tiempo, si vos te lo crees, como está diciendo Luis, te lo podés reconstruir el recuerdo falso. Hizo una distinción muy clara entre menores y dijo, adultos. no de un momento para el otro, pero con el transcurso del tiempo, capaz, si estamos diciendo una cosa equivocada, nos corregís, Luis. Pero me parece que con el transcurso del tiempo, lo que quiere decir es que de a poquito, muy de a poquito, una gota no hace nada, pero una gota y otra gota y otra gota, orada una piedra, hace un agujero una piedra. Entonces, con más razón te puede hacer un agujero en el cerebro y te puede hacer creer un recuerdo que en realidad no existió nunca, ¿no? Que vos lo viste a través de fotografías, pensaste, imágenes, cosas que te dijeron con muchos años, ¿no? ¿Cómo se trabaja cómo se hace para distinguir cuando un recuerdo puede ser falso, puede ser implantado o puede ser real? ¿Hay manera desde la psicología del testimonio de distinguir esas dos situaciones, Luis? A ver, a día de hoy, fehacientemente, de decir, este recuerdo es 100% falso, no. Nosotros trabajamos con hipótesis y decimos, este relato puede ser un recuerdo falso. Pues si podemos descartarlo, si podemos decir que no, porque ha evolucionado relativamente bien, porque se corresponde con cómo se espera que recuerde esta persona. Bueno, pues entonces no parece que sea un recuerdo falso. Pero no podemos decir con rotundidad, no tenemos una herramienta que nos diga recuerdo falso, recuerdo genuino. ¿Se podría diagnosticar, por ejemplo, el 70, 80, 50 o 40% de que es falso o verdadero? O altamente probable, escasamente probable, muy probable, menos probable, en grado de probabilidad. En eso sí que podemos más o menos en términos hablar, ¿no? Decir, bueno, pues es más o menos probable que este recuerdo sea falso porque hay muchos factores que están influyendo, porque ha nacido, mira, no, el niño no me lo ha contado de manera espontánea, es que le han estado preguntando hasta que ha hablado, por ejemplo, y desde entonces ha empezado a ir a terapia para recuperar recuerdos, ¿no? Entonces está hablando todos los días del tema. Claro, ahí tocaste, Luis, un tema justo a donde queríamos llegar. Yo te quería preguntar exactamente si hay técnicas diferentes para entrevistar a mayores. O sea, nosotros lo sabemos, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las técnicas para entrevistar a un mayor y para entrevistar a un menor? Y sobre todo a niños muy pequeños, ¿no? De 7 años, de 6 años, de 8 años, que me imagino pueden ser mucho más influenciables a la hora de implantar un recuerdo falso. Claro, si nosotros lo que queremos es que nos cuente lo más limpio posible, digamos, con menos distorsiones, lo más exacto posible, entonces lo mejor es dejarle hablar. Hacer preguntas abiertas. Cuéntame qué pasó, cómo ocurrió, ¿no? Y a partir de ahí dejar hablar. Esto tanto es así para adultos como para niños. ¿Qué pasa con los niños, sobre todo si son muy pequeños? Bueno, pues que son relativamente adeptos o tienden a aceptar la presión. Yo invito a cualquiera que esté con niños pequeños alrededor que le pregunte lo mismo 8 veces, a ver si cambia de respuesta o no. Claro. Y una vez ha cambiado de respuesta, tenemos un problema, porque si yo creo que este niño, ¿no?, ha sufrido lo que sea, y yo estoy convencido, le haya pasado o no, hasta que no me diga que sí, no voy a parar. También en el caso... Sí, le voy a apoyar. También en el caso de los niños tiene que haber seguramente terapias o formas de poder sacar esa verdad a través de juegos, imagino, ¿no? Claro, y es muy peligroso el tema el vicerrector justamente no es abogado, por eso está preguntando así, porque quizás sea hasta peligroso el tema de los interrogatorios o de una terapia con relación a la posibilidad de implantar un recuerdo falso en un menor a través de una terapia, ¿no? Es posible. O a través de un juego. Es posible. De hecho, hay bastante estudios sobre cómo
diferentes técnicas de entrevista que se pueden llevar a cabo con la mejor de las intenciones, porque esto Claro. nadie lo hace con su mala intención, pero eso no quita que no lleve a que los menores fabulen. Tal cual. Entonces, ciertas técnicas, de terapia pueden llevar a eso. Yo particularmente no recomiendo jugar con los niños, porque vienen y luego tú sacas al niño y que deje de jugar. No va a dejar de jugar. Claro, ¿no? terrible. Muy bien. Es terrible. Valía Yo la he venido pregunta. aquí a jugar. Claro. Entonces, yo no quiero dejar de jugar, ¿sabes? O luego te dicen, oye, si te portas bien o me cuentas lo que quiero, volvemos a jugar. Vale, entonces sí, me han hecho de todo. ¿Puedo seguir jugando? Claro. No, y también el hecho eso de preguntarle 2 veces sobre el mismo punto, quizás el menor te puede ver como una autoridad y tiene tendencia a decir, no, lo que dice la autoridad está bien, entonces a repetirlo como cierto, ¿no? No sé si es por esa puede línea. ocurrir. Te hago una pregunta, Luis. A ver, quizás cambiando un poquito el contexto, estamos hablando de psicología del testimonio y las eventuales manipulaciones que se pueden hacer, el nivel de certeza. Digo, ¿cómo juega el tema de la neurociencia con esta cuestión que hoy está tan en boga, esto de la neurociencia, las conexiones neuronales? Cada vez se conoce más cómo funciona el cerebro, nuestro sistema cognitivo. Hoy se está vinculando todas estas situaciones, los test proyectivos, digo, con el tema de la neurociencia. ¿Hay un nexo en común o se está trabajando en eso? Bueno, yo la parte neuro, digamos, cerebral, ahora mismo no es mi fuerte, pero no me queda más que leer, ¿no? Buenos días. Entonces, hasta donde sé, un estudio bastante reciente que se ha hecho, no han encontrado diferencias entre las áreas que se activan cuando recordamos un recuerdo genuino a cuando recordamos un recuerdo falso. Entonces, a nivel cerebral, tampoco serían distinguibles. No hay forma de distinguirlo Claro. a nivel cerebral, si hay una A fabulación. día o de no. hoy parece que no. Que ojalá se pudiese. Sería la máquina de la verdad, ¿no? Claro, Como digamos. sería uno loco. Total. Sí. Sería Que va a llegar en fantástico. algún momento, seguramente. ¿Sabéis qué pasa? Que es que no recordamos lo que vivimos. Cuando nosotros vivimos lo que sea, ¿no? Pues nosotros prestamos atención y a la situación le damos un significado. Ujú, Eso es lo que se llama codificar. ujú. Entonces, nosotros recordamos aquello que codificamos, no aquello que vivimos. Claro. Está perfecto. Te hago una pregunta. Vos ahí, bueno, sos forense, claramente, has participado en muchos pleitos, en juicios concretamente, has ido a declarar. Yo no conozco el sistema procesal en España, pero ¿cómo se interroga un testigo en el momento que está en los estrados? ¿Son rigurosos en la forma en la manera de formular las preguntas? ¿Cuáles son los ¿O protocolos? no? ¿Los protocolos o son libres las preguntas o no pueden ser indicativas ni capciosas? ¿Hay obligación de grabar a los menores? ¿Qué diferencias hay para interrogar a un menor e interrogar a un mayor? ¿Cuáles serían los protocolos y cuáles son los que vos aconsejarías? Sabemos que no sos abogado, pero sí has participado de muchos juicios, más que nada para que nos des un panorama. Pues sobre todo al menor se le entrevistaría en prueba preconstituida o en entrevista única, Claro, cámara Gesell sería para nosotros. en la dichosa cámara Gesell, para mí, porque parece que a un niño ya le metes ahí y ya está todo bien. Aunque la entrevista se haga mal, da igual, es que era en cámara Gesell. A ver, Entonces, yo le voy a contar cuando la cámara Gesell no existió siempre en la provincia de Buenos Aires. Y es relativamente reciente. Yo era fiscal cuando se instauró el sistema de cámara Gesell y a mí me han hecho participar sin ser psicólogo, sin ser profesional. Y he estado en un montón de cámaras Gesell interrogando yo como fiscal, sin seguir ningún protocolo. Y bueno, viéndolo con el diario del lunes es una locura, ¿no? Pero Sí, me han sí. metido de Claro. prepo en las cámaras Gesell y he tenido que hacer interrogatorios a menores. Sí. Siempre sí, del otro lado del vidrio, acompañándome el equipo de psicólogo, de pediatra, todo el mundo, los familiares, la preguntabas víctima. vos si juez. tenían una Preguntaba técnica. yo con un teléfono cuando yo preguntaba y después, si las otras partes querían preguntarme, sonaba el teléfono, el pibe ahí mirando, pobre. Bueno, así empezó en la provincia aquí de es Buenos similar. Aires.
Es similar. Y iba a Aquí contar la Luis entrevista a los menores la harían 2 psicólogos forenses, bueno, y son los que entrevistan. Hacen una entrevista relativamente libre, todo lo libre que puedan, y a partir de ahí, bueno, pues tienen un pinganillo y fiscal, abogado y juez pueden hacer preguntas a través de ese pinganillo. El teléfono. Y, O de la efectivamente. cucaracha. Y claro, Nosotros- y entonces ya el psicólogo la transmite. Y entonces ya hay un momento dado en el que el juez dice, bueno, ya está. Y Y los eso, abogados esa prueba- de la defensa y de la acusación Sí, en algún momento se oponen a las preguntas, lo hacen salir. ¿Hay un controvertido? ¿Se genera A ver, ahí te- algo? te cuento cómo es en la provincia. En la No, provincia yo le pregunto de España. bueno, Él pero está en España. Le quería preguntar a Luis de España. Quiere explicar cómo es en la provincia de Claro, Buenos yo Aires. La provincia la conozco, por eso quiero hacer una similitud a ver Ok, qué pasó. ok. En España, en todos los Ahí- juicios que vos participaste, ¿cuál fue tu experiencia? En el proceso, claro, a lo mejor yo aquí meto alguna gambada porque hay alguna parte del proceso que me pierdo, ¿no? En el proceso, yo por lo menos cuando he llegado a entrevistar, ya había una lista de preguntas que ambas partes habían propuesto para hacer. Ah, ya estaban Entonces al pautadas. psicólogo le dan un listado de preguntas. Un pliego ya. de preguntas. Supongo que antes de que eso llegue ahí, pues habrá habido una pelea una de qué litigación. preguntas. Se han litigado sobre Claro. las preguntas, claro, para que no sean indicativas, para que sean abiertas. Claro, exacto. Claro, en Me cualquier parece. caso, si al psicólogo a lo mejor le llega alguna pregunta un poco capciosa, es su obligación transformarla a abierta. Para eso está ahí. Bien. Claro. Bien. La función del psicólogo es transformar la pregunta, adaptarla. Para no implantar ninguna idea, digamos, ni Claro, direccionarla. claro. Ni ningún recuerdo falso. Esa es la Sí. función. Yo vengo del campo de la psicología social. Entonces, claro, nosotros no nos limitamos a la palabra, ¿no? Miramos también el gesto, miramos lo que son otros procesos. Mi pregunta es si cuando uno analiza el testimonio justamente y no el testigo, pero no solamente me quedo con la palabra, sino también como, por ejemplo, con otros elementos de la persona cuando está expresándose. Ujú. Claro, el lenguaje Nosotros, por no norma verbal. general- Claro, el lenguaje no verbal. Nosotros por norma general no lo hacemos. Para nosotros sería muy difícil, ¿no? Porque al final nos tenemos que reducir al caso en concreto, ¿no? Y yo a lo mejor soy una persona que me expreso mucho con las manos en general. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Al final la interpretación que uno haga la está haciendo uno mismo. Que yo a lo mejor haga mucho así con la mano, por ejemplo, me lo invento, ¿no? A lo mejor para mí no tiene ningún significado y solo me ayuda. Y a lo mejor otra persona es que está nerviosa. Porque está aquello de Ojo. que el cuerpo habla Sí, y sí, cuando entonces se agarre si la por ejemplo cabeza. me toco la nariz y entonces estoy mintiendo, me toco la oreja o por ejemplo cuando estoy en O un pongo streaming la cara así. no pongo mis manos para que todo el mundo la vea y entonces las escondo, Cuando estoy cierro las enojado, me piernas. cierro. Bueno, Cuando no me gusta entonces hacer es una como cosa. que una veces, bueno, no, en mi no caso, crees en esas cosas. O sea, es que no hay evidencia científica como para decir, es que si se cruza de las manos está mintiendo. Bueno, o no. ¿No? O mueve los, Entonces, pies, o bien. mueve los pies. claro. O se tira para Claro. adelante o para atrás o en fin, o no muestra Claro, las pero ahí, manos. Ok. a lo No, mejor no, está pero incómodo. quería preguntarlo, claro. Allá en España se utilizan las técnicas de Roche, algo así creo que se llama, el MMPI, o se usan las materias como ¿Cuáles son las? Hacer una pregunta abierta, pobre. Sí, sí, ¿Cuáles sí. son las técnicas más comunes que se proyectivas usan? más comunes allá? No. Porque creo que están a nivel mundial, ¿no? Hace 100 años que están instaladas estas técnicas, por lo menos, ¿no? Se usan. A ver, aquí en España uno puede ir a juicios sin necesidad de especializarse en psicología forense. Uno es psicólogo y ya puede, ¿no?, asistir como Como perito. perito. Como perito. Sí. Claro, luego estamos los que nos especializamos. Claro. Y entonces, a partir de aquí distinguimos diferentes tipos de pruebas. Pruebas estandarizadas que nos dan puntuaciones en función de una media. Pues, por ejemplo, Javier es más o menos extravertido, porque es más extravertido que la población general, por ejemplo. Claro. Pruebas que tienen unas puntuaciones, ¿no? Como la inteligencia.
Y luego otras pruebas que son más psicodiagnósticas, que no tienen unos estándares de fiabilidad y de validez tan ajustados al ámbito forense. También es cierto que aquí hay un poco una pelea, son como dos filosofías, ¿no? Pues como el test de Rorschach, ¿no? Que consiste, bueno, ¿no? Pues en el típico que ves en esta imagen, ¿no? Y a partir de ahí, pues entra la subjetividad y la interpretación de cada uno. Yo, en mi experiencia, tengo muchos problemas con este tipo de pruebas porque, bueno, también tienen un riesgo de sugestión. Por ejemplo, cuando vemos, ¿no?, que los niños dibujan algo, ¿no? Bueno, es que el niño ha dibujado un pez negro. ¿Y? No, es que ha dibujado un pez negro porque está representando un pene. No, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién ha decidido esto? A lo mejor está dibujando un pez negro porque tiene una pecera con un pez negro. O lo ha dibujado negro porque no tiene más colores, ¿no? O sea, entonces tenemos un peligro ahí, yo creo. Bueno, eso también quería preguntar yo, si utilizaban mucho las imágenes, los dibujos y tal. O sea, en un momento pregunté el juego, ya hemos hablado de ello. Quería saber si también el tema del dibujo, ¿no? Porque hoy se utiliza mucho en la docencia, vengo de la docencia, vengo de ese campo, y en general los docentes están bastante activos a observar que si hay algo que en algún dibujito pues representa algo, ya corre pues al gabinete psicopedagógico, etcétera, etcétera. El clásico, persona bajo la lluvia, si tiene paraguas, si no tiene paraguas, Si el paraguas dibuja el es grande, papá, no lo dibuja, lo dibuja aparte. se hace el árbol con una raíz, si pone ventanas en la casa, si pone rejas, Bueno, si pone chimenea, si hay humo saliendo por la chimenea. En la docencia se utiliza mucho, no sé si... ¿Qué pensás desde la psicología del testimonio de todas esas...? Él acaba de decir que no, que eso no le da tanta Nada. fiabilidad como la puntuación siquiera. que hace dentro del interrogatorio, Tal que cual. le pone puntos a determinadas preguntas, ¿no es así? Es lo que entendí yo. No, o sea, no es que le pongamos puntos a determinadas preguntas, sino que si en algún momento dado hay que usar algún cuestionario, nosotros preferimos que sea uno que esté medido y que nos dé una puntuación en comparación con la gente y que sea relativamente objetivo. Que si yo soy un psicólogo, ¿no? Si nosotros 4 pasamos un test a una persona, que lo interpretemos de la misma manera. Claro. En cambio, si un niño hace un dibujo, pues a lo mejor cada uno de nosotros lo interpretamos de manera diferente. Y entonces ahí está un problema. Ahí está, no hay objetividad Porque para comparar. entonces, ¿Y cuáles son claro, los test que tienen más consenso en el universo científico en el que te moves, Luis? en psicología del testimonio no necesariamente test, utilizamos métodos o metodologías como el SVA, el HELP, el sistema, el SEC. Bueno, son siglas que para nosotros son modelos diferentes, ¿no? O metodologías diferentes. ¿Los podés Desde el explicar, ámbito forense con palabras general, los podés explicar con palabras muy sencillas de qué se trata cada uno, como para que la gente que nos está escuchando los entiendan? Si podés sí. resumirlo. El típico es el SVA, ¿vale? Que consiste en coger el expediente judicial y analizarlo y ver, bueno, pues cómo ha ido la historia para nosotros tener un marco. Consiste también en entrevistar al menor de manera libre, ¿no? Y a partir de ahí pasar una serie de 19 ítems o elementos o características que puede tener el relato. Por ejemplo, es un relato coherente, es un relato con muchos detalles, es un relato donde se pide perdón uno se autoinculpa o se pone algo de responsabilidad, ¿no? Ciertos elementos que puede tener el relato o no. Y luego un listado de validez que lo que nos permite es valorar hasta qué punto esos criterios se deben a que están de manera natural en la declaración o se deben a otras cuestiones, como, pues no sé, por presiones durante la entrevista, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de manera general, lo que nos permite es analizar ese testimonio a partir de una serie de criterios.
que permitiría la objetividad, digo, porque hay una O pregunta... lo más parecido a la objetividad. A la objetividad, Lo tal más cual. parecido a la Mi objetividad. pregunta más que nada también tiene que ver con esto, que a veces, digamos, hay una crítica a la psicología, como que es una psicología centroeuropea, etcétera, etcétera. Digo, bueno, y en España o en cualquier parte también puede haber que hay muchos inmigrantes, digamos, eso aplica a cualquier persona de Uganda, de Filipinas, de Fiji, no hay dificultad con eso. ¿Cómo influye? Me parece que la pregunta No, apunta yo Cultural, no lo haría. lo cultural la en todo declaración. esto. Claro, yo no lo haría. O sea, en principio sí, no debería tener un impacto cultural, pero con los estudios que tenemos yo lo haría con personas, bueno, pues de habla hispana o de habla Importante eso. inglesa, por ejemplo. No, Pero si sobre viene un todo porque son rumano los o un estudios que filipino, tenemos. que en España hay mucho, por ejemplo, o un, no sé, alguien de Fiji o de Corea del Norte, por ahí eso no cuajaría. Podría haber... una barrera cultural. A lo mejor hay estudios que yo desconozco, puede ser que haya estudios que yo desconozca, ¿no? Pero lo que sí os puedo decir es que los criterios que utilizamos son los mismos en España que en Inglaterra, que en Alemania, o sea, están generalizados. Incluso en Argentina, México, Perú. Digamos, la herramienta es la misma. ¿Podrías compartirnos algún caso en donde tu evaluación a través de estos métodos, de estos criterios, haya sido decisiva para la resolución de un hecho judicial? Luis, que te acuerde alguno, un par, ¿no? Como para que nos cuentes algunas anécdotas. Yo recuerdo uno, para mí fue muy particular, porque no entendía cómo llegó hasta donde llegó. Esta era una chica, que era una niña pequeña. Entonces, lo que se denunciaba era pues como que estaba jugando con un niño y le bajó los pantalones. Eso Los dos menores, imputado menor y la víctima menor. ¿Quién estaban imputados? ¿Los padres? Dos menores. ¿Y a quién Los imputaban? dos menores. ¿Algún adulto responsable? No, al menor porque ya estaba en edad de ser imputable. Mirá. Estaba justo en la edad. 16, 17. No, aquí es a partir de 14. 14. A partir de 14. Claro. Entonces tenía 14, ¿no? El chaval y pues le bajó los pantalones a la niña. Y eso era lo que se denunciaba. Luego se vuelve a meter otra denuncia y los hechos van cambiando. Y van incrementando en gravedad. A lo último la había violado. Sí, claro. Pero muy sádico todo, además. Muy... Bueno, había incluso... Se metieron ahí a más personas y tal. Y la menor se lo creía, capaz. La menor lo creía. ¿El qué? La menor capaz lo creía. Se fue construyendo sí, la menor el testimonio. estaba convencida, pero claro, 3 años después, yendo cada semana al psicólogo para hablar del tema. Claro, ¿y qué edad tenía cuando se habrían producido esos supuestos hechos denunciados? Yo creo, si ¿Te no acordás? recuerdo mal, ella debía tener 7, si no recuerdo mal. Claro. O sea, de los 7, 8, 9 se le fue implantando un recuerdo falso. Claro. No lo sé, ¿él era Para- falso al final o no? No lo sé. Para mí, No lo dijo. desde Claro, mi certeza punto no. de vista, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque la niña, no es que a lo largo de ese tiempo fueran pasando más cosas. Al final nosotros, cuando mejor recordamos es cuando ha pasado poco tiempo. Claro. ¿No? Pues yo de esta entrevista me acordaré mejor mañana que dentro de un año. Claro. Es lo que Factor tiempo. Claro, el tiempo que pasa es la verdad que huye, Lo como fue. decimos siempre Claro. en esa expresión Con el clásica. tiempo, ¿qué hacemos? Olvidamos. Y otros detalles los distorsionamos. Claro, con esta niña lo que estaba la menor pasando ¿qué es edad que tenía? a medida que pasaban... ¿Qué edad tenía la menor? 7 y Siete después y cuando, ca- cuando es el 14. juicio, cuando 14. llega el juicio, 10, ¿no? 7, 8, 9, 10 en el Sí, juicio. claro. Una cosa así. Se hizo una pregunta sobre la neurociencia, la neurobiología, etcétera. La inteligencia artificial, que hoy está tan en boga, ¿cuánto tiene que ver en todo esto? ¿Se aplica? ¿Hay estudios? En fin, ¿hay investigaciones que la están incorporando? Se está empezando a incorporar, sobre todo con el tema de la identificación de personas y de construir las ruedas de reconocimiento. Porque esto también lo estudia la psicología del testimonio y lo que vemos es que es una prueba
que está muy relacionada con el falso culpable, ¿no? Somos muy malos identificando personas en rueda. Es una tarea que hacemos Ha pasado. realmente mal. Es Muchísimo. tremendo. Claro, Tremendo. fallamos bastante. Hay mucha tasa de Entonces, error. Ujú. mucha. Muchísimo. Entonces, claro, un factor importante es si la rueda está bien construida o no, si las personas se parecen lo suficiente y tal. Entonces parece que ahí se está utilizando la inteligencia artificial para mejorar la construcción de la rueda. Para mí es un avance súper bueno. Para Claro. mí, dijiste algo al inicio de la entrevista que me parece que es central, ¿no? Hiciste una mención a que la víctima, que ha sido víctima, no olvida nunca, jamás. O sea, no hay forma de que se haya olvidado y cuando tenga 30, 40, Un hecho 50 años, traumático, un hecho el hecho traumático. traumático se acuerda. Dijiste que eso queda implantado en un lugar del cerebro, de sus emociones, de su memoria, que no lo olvida jamás. ¿Bien? Esto es a nivel científico. Pregunto allá en España, si sabés, si no, bueno, lo debatiremos acá, qué pasa con una víctima que denuncia después de mucho tiempo, de 20, 30 años, porque vos hablabas recién que capaz que el transcurso del tiempo hace distorsionar la idea, pero por otro lado, o crear un recuerdo falso, pero hiciste hincapié en que la que realmente fue traumatizada nunca olvida, o traumatizado, ¿no? Claro, A ver, ahí está. aclarar un poquito eso, el paso del tiempo, Es porque casi no igual. me quedó bien claro la idea y me gustaría ver cómo se Claro. puede definir. A ver, hay que ver. Depende. ¿Por qué no has denunciado durante 20 años? Yo recuerdo un caso que me llamaron, ¿no? Tal. Es que esta chica tal dice que le pasó esto hace 15 años. Y eran unos abusos recurrentes, ¿no? Entonces, claro, cuando algo nos pasa recurrentemente, lo recordamos de manera distinta que si nos ha pasado de manera habitual, o sea, de manera una vez o dos. Una vez, claro. Si algo nos pasa de manera recurrente, pues tú cómo lo cuentas, ¿no? Oye, tú cuando vas al trabajo, ¿qué haces? Bueno, pues voy, doy mis clases, preparo no sé qué, o lo cuentas como un esquema, no das mucho detalle, ¿no? Entonces, pues esta chica contaba esto relativamente así, y cuando le preguntamos por qué no denunciaba, pues nos contaba pues que es que le daba miedo, ¿no? Romper la familia. Nos daba un... O sea, no es que yo me haya olvidado, sino es que no he querido denunciar. Claro. Por la Claro, vergüenza, por el escarnio, por Por lo someterse que a sea, todo, por lo que claro. sea. Claro. claro. Por lo que sea. Eso es distinto a... Me acordé de Uy, de repente. repente, Claro. claro, uy, estoy yendo al psicólogo o lo que sea por cualquier historia y ahí va. Me De acordé. repente, Me, entre comillas, de repente, me acordé de me lo han que acordado. pasó. O a veces, esto desde mi punto de vista, es una práctica que no es adecuada. Con toda la buena fe del mundo, un terapeuta puede situar los problemas que tenga una persona en una causa, no, pues esto te pasa a ti porque de pequeño te hicieron no sé qué. Claro. Claro. Bueno, Claro. o no. Muy O, habitual. Claro, o te está pasando. y es tremendo porque eso le implanta le puede generar un recuerdo totalmente Sí. implantado. Y que después que Y es que la frecuente. persona se convenza de que eso pasó. Y después que pasa lo que decía él en Claro. el juicio. Entonces, Muy interesante. entonces, Eso es frecuente. ¿cómo hay que hacer para Pero, garantizar? a mí- Sí. No, digo, Sí, ¿cómo se perdona, garantiza Javier, que eso no... Perdón. No, decí lo que ibas a decir. No, perdón. O sea, yo lo que quiero transmitir también es, yo no quiero que uno se quede con la idea de que todo lo que recordamos es fantasía. Claro, no, por Porque a veces supuesto. nos dicen esto, es que vosotros solo decís que las víctimas se inventan las cosas. No. Claro. No. O sea, No. la mayoría de nuestros recuerdos no son falsos. Porque entonces tendríamos un problema y ninguna prueba testificada. Pueden tener un grado de distorsión, sí. Pero... Claro, por supuesto. Entonces, claro, yo no quiero transmitir tampoco el mensaje de que vivimos todos aquí en un mundo de fantasía. No, recordamos cosas. ¿Que en ocasiones se generan falsos recuerdos? Sí. ¿Que es normal que un recuerdo se distorsione? Tal cual. También. Entonces tampoco es raro que una víctima un día me diga una cosa y al día siguiente no me la diga exactamente igual. Bueno, al día siguiente o después de un tiempo, vaya. ¿Sabéis? Sí. Pero Muy claro, interesante. que una persona
o sea, no consiste en desacreditar a todas las víctimas. Hay que analizar cada caso y ver cómo se ha generado ese recuerdo, cómo se ha podido generar y hasta qué punto nos podemos fiar más o menos. Hay técnicas en psicología, digo, para poder extraer un recuerdo que está un poco solapado o por un modo de defensa de la víctima lo tiene oculto o lo minimiza. Hay técnicas para sacar a la luz algo que la propia víctima... Sí, pero me parece no que ahí lo estás puede. en el borde con lo que acaba de decir, de implantar el Claro. de No implantar el implantar, recuerdo. capaz que hay Ahí técnica es. para sacar Desde la terapia de la claro. psicología, desde el gabinete No, psicológico, creo que sí. Lo que ahí Sí, me parece son claro. técnicas para no implantar, hacer preguntas abiertas. Porque hay terapias conductiva-conductual, se llaman ahora, ¿no? Muy de moda, que abordan las cuestiones así muy rápido, a la ligereza, y si no, la terapia tradicional, que uno lo lleva al principio desde casi el nacimiento y la relación en los vínculos familiares, La psiquiatría usa la hipnosis. Por Pasa ejemplo. que va a ser directamente proporcional a la la posibilidad, eficacia. a la Claro. probabilidad de un recuerdo implantado. La cantidad de veces que Parecido. hablen y trabajen. Fijaos que el recuerdo no se abre como un fichero del ordenador. Claro. El recuerdo se construye. Cada vez que recordamos lo estamos generando. Entonces, claro, cuando a veces nos encontramos con terapias de recuperar recuerdos o de sacar, tú no estás sacando nada de ningún sitio. Realmente lo que Estás estás haciendo inventando. es fomentar que esa persona cuente esa historia. No lo O está inventando, recuerde está esa diciendo que lo tiene en un fichero No, y vos lo está haces diciendo, recordar. está diciendo lo contrario, que no está en un fichero. No está en un diciendo- fichero, no lo podemos No sacar es que como está en sacamos de un sino que fichero. lo estás inventando. A medida que vos cada vez que vas recordando, vas construyendo ese recuerdo. No sé, después de ver el Este, programa de vuelta, me parece que dijo otra cosa. No, Luis, explícalo. Estás diciendo eso, no lo sacás de un Sí, o fichero. sea, Sí. lo que quiero decir es que no es como un fichero, sino está. que cuando recordamos, reconstruimos. Reconstruir. Claro, nosotros tenemos ahí una información. Evidentemente nuestros recuerdos no nos los inventamos. No está ¿no? diciendo que Hay una construye, información que reconstruye. tenemos ahí, Claro, pero esa información la reconstruimos. claro. No le damos al play y vemos. No es como un fichero de un ordenador que está ahí intacto. No. Cada vez que queremos recordar una historia, la vamos reconstruyendo. Claro. El recuerdo es como que lo generas. Cada vez que quieres acceder, lo generas. Sí, no es como ayer que yo borré todos los archivos que tenía por error y entonces tuve que ir a un gran técnico informático, un súper experto, que me pudo recuperar todos los archivos. No funciona de esa manera. A ver, Luis, yo te hago Eso. unas preguntas bien concretas. ¿Cuáles son los avances recientes de la psicología del testimonio, si es que los hay, y qué retos ves vos para el futuro en el uso de esto, del testimonio, en realidad de la prueba testimonial en la justicia, tanto en España como en Europa y en todos los países del mundo, ¿no? Vale, para mí sobre todo los avances están viniendo ahora mismo, a día de hoy, en el tema de la identificación de personas. Creo que ahí hay un campo enormísimo para avanzar. Ya sabemos que somos muy malos identificando a personas en rueda, entonces ahora nos queda ver cómo, si tenemos la testifical de un testigo, de una víctima señalando, hasta qué punto podemos predecir o inferir que ha acertado o que ha fallado. Creo que por ahí van los tiros. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de la identificación de este testigo? Y esto es una tarea muy difícil y creo que se están empezando a desarrollar nuevas investigaciones en este sentido. En el tema de las declaraciones de menores o de adultos, de lo que es del relato más en sí mismo, yo creo que, claro, sabemos mucho de cómo falla la memoria y de cómo mantenerla, pero creo que nos va a faltar un poco el ser capaz de decir: esto está distorsionado, esta parte del relato está distorsionada, esta también. Y espero que los avances que planteabais ahí en neurociencia a lo mejor nos puedan decir algo al respecto. Quizá Creo no que se nos llegue- quedan varios. Quizá no se llegue nunca, ¿no?
Entonces, Quizás no sé. en definitiva, Luis, a ver, vos qué consejo le darías a los abogados que se enfrentan, por ejemplo, ¿no? Que es la hipótesis más, que es digamos, el dedo en la llaga, voy a poner, a los abogados que se enfrentan a un juicio de abuso sexual, tanto cuando tienen que acusar a alguien que creen realmente que es culpable, como cuando tienen que defender a una persona que consideran inocente, que la consideran injustamente calumniada o injustamente denunciada, tanto por un falso testigo, por un testigo que quiere mentir abiertamente, como por una víctima que fue manipulado, que tiene un recuerdo implantado. ¿Vos qué consejo le darías de uno y del otro lado? Pues Y para jueces y para fiscales también, ¿no? A los dos, a cualquier lado, y jueces y fiscales igual, entrevistar bien, que la entrevista esté bien, que no sea coactiva, que se graben todas las entrevistas, absolutamente todas, cuanto más información tengamos para analizar, mejor, ¿vale? Y luego, bueno, desde luego, contactar con expertos, que yo creo que nuestra labor no es tomar decisiones, ni espero, ni me pagan por ello, o sea, esto no, ni podría yo tomar esa decisión. Pero bueno, contar con psicólogos expertos en el tema que nos puedan acercar, ¿no? a ese conocimiento, y creo huir de psicólogos que no sean expertos en el tema, porque con muy buena fe que se haga y con muy buena intención que se haga, bueno, Puede ser un desastre. Se puede equivocar y puede acabar siendo un desastre. Entonces, te pregunté, Luis, por la neurociencia, a ver si se podía hacer una asociación con esto de la psicología del testimonio, y ahora me vas a decir qué es eso, quizás o no, o me puedes dar una respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Escuchaste alguna vez de la palabra constelación, de estas famosas constelaciones que se hacen entre personas, que actúa mucho el recuerdo, el cerebro? ¿Tenés alguna opinión respecto de eso? No sé, yo he escuchado aquí unas cosas que son como las constelaciones familiares, Sí. Exacto. que lo que te vienen diciendo, hasta donde yo sé, porque huyo bastante de esa idea, es que lo que te pasa a ti es por cuestiones de tu padre o de tu abuelo o de tu bisabuelo, lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, pues hombre, yo soy diabético, a lo mejor soy diabético porque mi padre era diabético. Pero si hoy estoy muy estresado, no creo que sea porque mi padre tenía una Vivía en hernia. estrés. Luis, Está claro. perdón, Yo soy muy escéptico para eso. tenemos muy Está poco bien. tiempo. Te voy a hacer varias preguntas, a ver, responder las que puedas. ¿Tuviste casos donde tus conclusiones no fueron bien recibidas? Y si es así, ¿cómo manejaste? Y esto un poco ya lo contestaste, ¿no? ¿Cómo influye el entorno de la entrevista en la calidad del testimonio? Y ¿cuáles son los errores más comunes? Algo también estuviste diciendo, pero ¿cuáles son los errores más comunes que crees que cometemos los abogados, los fiscales y los jueces durante la valoración de un testimonio en un proceso judicial? Ahora, los psicólogos hablando mal de los jueces y los fiscales debe ser el pasatiempo favorito. Maravilloso. Voy a empezar por la última. Yo creo que muchas veces lo reducimos a la entrevista. Es como, si la entrevista está bien hecha, entonces ya me creo el relato. No. Una cosa es la toma de declaración y otra cosa es evaluar el testimonio. Son dos cosas distintas. Si la toma de declaración está bien hecha, pues genial. Si la toma de declaración está mal hecha, si hay muchas preguntas sugestivas, coactivas y demás, pues eso será un elemento más que pueda distorsionar. Y a veces nos quedamos solo con la entrevista en prueba preconstituida o en el interrogatorio. Y nos olvidamos de analizar cómo ha evolucionado ese relato a lo largo del tiempo, que muchas veces es clave. Porque yo a lo mejor estoy analizando un relato 4 años después, completamente distorsionado o incluso a lo mejor una falsa memoria, hago la entrevista súper bien y entonces se dice, bueno, la entrevista está bien hecha, muy bien, nos creemos el relato. No, ya, pero es que si ¿qué dijo 4 años atrás? Bueno, es que 4 años atrás cuenta una historia completamente diferente. Contó una bajada de pantalón y ahora, bueno,
¿no? Parece Claro. esto... Entonces, claro, aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso, con no analizar solo lo último que tenemos. Yo diría que todo lo contrario, casi que lo que hay que analizar es mejor. Todo el Cuanto más cercano a los supuestos hechos, mejor. Y si cuanto más podamos analizar, mejor. Entonces creo que eso sería un error. Y uno segundo que veo yo también es el sesgo de confirmación, ¿no? Yo estoy convencido como profesional de que esto ha ocurrido y entonces la entrevista, de manera más o menos inconsciente, hago las preguntas mal, ¿no? Y no sé quién te hizo esto, ¿a que sí? Venga, dímelo. Es normal que te dé vergüenza. Es normal que, bueno, pues es que te dice que no porque no le ha pasado. No, me dice que no porque no es capaz de expresarlo porque le da vergüenza. Bueno, eso es tu interpretación, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí ese sesgo es peligroso. Sesgo de Tal confirmación, cual. ¿lo llamaste? Claro. ¿Así? Claro, Sesgo de confirmación. Sí, sin duda. Bien. Bueno, Y no me acuerdo de las otras preguntas, Javier. nada, no importa. A ver, si tuvieras que dar, porque nos queda poquísimo tiempo, arrancamos un poquito más tarde, si tuvieras que dar una enseñanza muy breve, muy sencilla, sobre las claves para entender, ¿no?, esto de la psicología del testimonio y lo vital que es en los procesos judiciales, insisto, en España, en Europa y también en todos los contextos procesales del mundo. ¿Qué dirías a modo de cierre, a modo de conclusión? Bueno, que cuando le preguntamos a un testigo, a una víctima, que nos cuente qué ocurrió, al final estamos pidiendo una tarea de memoria. Y creo que con todo el respeto del mundo hacia el testigo y hacia la víctima, para tratar de no revictimizarle y de no volver a preguntarle 50.000 veces, debemos tomar bien la declaración desde el principio, que quede todo grabado, Video grabado. porque la memoria no es como una cámara de vídeo, es falible. O sea, de manera natural, falla. Entonces, a la hora de analizar los testimonios, también tenemos que valorar eso. La memoria de manera natural falla, pero que falle, o sea, que haya distorsiones en las declaraciones en función de qué distorsiones sean, no significa que la víctima esté mintiendo o lo que sea. No, por supuesto, me quedo con esto, me parece. La memoria humana falla, los recuerdos pueden ser co-construidos, hay que tener mucho cuidado con los interrogatorios, de no implantar recuerdos falsos en los menores. Hay que tener mucho cuidado con los interrogatorios, sobre todo a un menor de edad. Y la clave me parece que es grabar cualquier entrevista que se haga a un menor y lo más cercana en el tiempo de haberse producido los hechos. Algo así, ¿no? Y aplicar todos estos métodos que nos decías antes. Se está acabando el tiempo. Creo que el programa se fue realmente volando. No sé si... No, muy provechoso. Víctor, No, simplemente un gran saludo a Luis, a toda España, por supuesto, y muy agradecido por esta enseñanza tan importante, por este feedback, ¿no?, tan necesario y que creo que ha servido a muchísimos que nos están viendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Germán. Sí, pedirte disculpas que te tuvimos más de las 12 de la noche. Allá se fueron todos a dormir. Dicho sea de paso. Y te tenemos ahí hasta último momento, pero muchísimas gracias, Luis. Ha sido excelente. Muchas gracias. Has dado cátedra de la psicología. ¿Querés agregar algo, Bueno. Luis? Como para ir despidiéndonos, ¿querés decir algo? No, yo os quiero Le damos la agradecer a última vosotros palabra, la invitación. como a los imputados en los juicios. La última palabra. La última palabra. Nada, yo agradeceros muchísimo, señoría, la invitación. Estoy súper a gusto con vosotros, o sea que os lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos. Muy bien. Llegamos entonces al final de otro capítulo de La Hora de la Justicia por Dos Reyes Stream. Hoy hemos conversado con este gran profesor y conferencista, con Luis Gutiérrez Morante, psicólogo forense, especialista en psicología del testimonio, que pasó por la Hora de la Justicia y nos ayudó a entender, a comprender un poco más cómo funciona la memoria humana, qué factores influyen en la credibilidad de los testimonios, no digo de los testigos, y por qué esta disciplina es tan importante para garantizar que los juicios sean un poquito más justos. Luis, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu claridad, la generosidad de haber compartido tantos conocimientos con nosotros y con nuestra audiencia a esta hora en Madrid, ¿no?, después de las 12 de la noche, como dijo Germán.
Y como vieron todos nuestros oyentes, no hablamos de política, no dijimos ni una palabra ni del caso de Julieta Prandi, ni de la candidatura de Fernando Burlando para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ni tampoco de la aplastante victoria de Fuerza Patria. Ni la paliza del domingo en la No provincia de Buenos Aires. Ni una palabra. Lo vamos a hacer el miércoles que viene, seguramente. Así Obviamente. que, nada, ahí tienen los contactos de Luis, los que se quieran comunicar con él. No dijimos nada ni de fentanilo, ni de Libra, ni de los audios de Españolo, ni del 3%. Pero lo diremos. No sabemos, quizás el miércoles que viene. Así es que, nada, un placer, Luis, hablar con vos. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Saludos a la gente de la Universidad de Morón, a la gente de la Universidad de José C. Paz. Y no se olviden de suscribirse a Dos Reyes Stream y al canal de YouTube del Instituto Pietra, ¿no? Este programa, por más que haya sido en vivo, va a quedar grabado para Instagram. Nos pueden escribir por Instagram. Y también pueden dejar sus preguntas en los comentarios y estén atentos para nuestro próximo programa. Uno de los más grandes especialistas de habla hispana en psicología del testimonio pasó junto a nuestro querido amigo Víctor Salazar, vicerrector del Instituto Pietra, por la Hora de la Justicia. Gracias. Nuevo programa para Mundo Charlie, pero un programa súper, acá, desde el Circo Rodas. Esto va a ser un programón, espero que te guste. Sábado, 14 horas. La mejor pantalla, Bravo TV. No cambies de canal, ya volvemos.